Shen Qiao está dispuesto a dar buena voluntad a los demás y no le importa cuánto gana y cuánto pierde, pero cuando otros regresan la buena voluntad e incluso mueren por él, se siente aún más incómodo que no obtener un retorno. Bienvenidas y bienvenidos a mi canal, soy Iris y el día de hoy les voy a platicar de la que fue mi última lectura del 2022, un Danmei que me encantó, aunque sí, la verdad es que sí llegó a ser un poco pesado y casi digamos que me licuó el cerebro por toda la política que tiene, pero es que fue una historia sumamente adictiva y ese es Cheonchu. Así es como me dice Google que se pronuncia, pero me refiero a Mil Otoños de Meng Shi. Shen Qiao es el gentil líder de la secta taoísta en la montaña Xuandu y un día es retado a duelo por Kan Yue. Y bueno, tienen una pelea en un lugar especial. Shen Qiao pierde y cae al abismo. Sí, esa tensión sexual permanente entre el Danmei y los abismos o los acantilados, quedando sumamente herido y es encontrado por Jiang Gushi, quien decide ayudarlo y llevárselo con él. Cuando despierta, Shen Qiao ha perdido no solo la memoria, sino también la vista y prácticamente la totalidad de sus artes marciales, entre otras lesiones, debido a pues toda la caída y el combate. ¿Y por qué Jiang Gushi rescató a Shen Qiao? Bueno, pues como un juego, un experimento, porque Jiang Gushi es el líder de la secta demoníaca Hanjue y es un gran cínico que cree que todo el mundo tiene una maldad inherente y que nadie es lo suficientemente bondadoso como para hacer algo completamente pensando en los demás. Él se considera una persona muy egoísta y que todo lo que ha hecho es en su propio beneficio, así que está seguro de que no existe alguien incorruptible que sea incapaz de pensar primero en los demás que en sí mismo. Y bueno, él ubica más o menos a Shen Qiao porque bueno, todo mundo sabía que iba a tener lugar ese duelo, de hecho había gente ahí mirando, pero más que nada, Jiang Gushi, que acababa de salir de una reclusión de 10 años después de haber sido vencido, conocía al maestro de Shen Qiao y cómo era su personalidad y toda la cosa, y por eso decide llevarse a Shen Qiao y digamos que ponerlo en ciertas situaciones y lanzarlo al mundo con la intención de que el corazón daoísta de Shen Qiao se corrompa. Y bueno, ya, de eso trata la historia. A Shen Qiao lo quiero mucho. Él es tan gentil, tan bondadoso, tan buena persona, con una moralidad a prueba de balas, porque ¡ay, qué balas le lanzó Jiang Gushi! Y he visto comentarios de gente que lo trata de tonto, de ingenuo, de que es muy estúpido porque siempre es bueno y no sé qué, y estoy dispuesta a pelearme con todas esas personas para defender a Shen Qiao, porque, bueno, primero que nada, Shen Qiao sí crece en un entorno muy protegido, no solo porque el monte Xuandu está aislado del mundo voluntariamente, es decir, están como si fuera un claustro, no se relacionan como tal con el mundo secular ni el mundo de los artistas marciales. Sí tienen contacto todo, pero no se involucran como tal. Por lo tanto, pues él desconoce mucha de la política y de las intrigas en el mundo real. Y además, Shen Qiao era el discípulo principal y por ende, pues era además el más querido por parte de su maestro, que no voy a decir su nombre porque no estoy segura de pronunciarlo bien. Y de esa manera, pues era todavía parte de un círculo aún más protegido. Y a pesar de que todos los monjes en la secta pues, sí tenían diferentes personalidades y vemos que de pronto había intrigas y no se llevaban bien y todo, pero todo era muy relax. Entonces él obviamente cree en la bondad de las personas y es arrojado a un mundo en donde hay un montón de refugiados, en donde hay traiciones a cada rato y él está en el centro de esas traiciones y él va cambiando, llega a tener desconfianza de las personas, no es tan crédulo, no es tan ingenuo, pero Shen Qiao decide seguir pensando bien de las personas, no ser un cínico desconfiado como Jiang Gushi. Él decide creer en la bondad de las personas y si lo traicionan, bueno, actuará en consecuencia, pero no por esa razón va a dejar
de hacer lo que él considere correcto. Y de todas maneras, como que, no sé, es un poco como esta idea que tienen sobre Tanjiro en Demon Slayer, que creen como que no es suficientemente edgy porque siente empatía hacia los demonios y les tiene compasión a la hora de acabar con ellos. Y no, o sea, Shen Chao no es como que se niega a matar. De hecho, hay un personaje al que mata y no le hizo nada directamente, pero, o sea, Shen Chao entiende lo peligroso que es esa persona para las personas normales y lo acaba, porque era su deber como artista marcial. Y en otro momento igual a cierto personaje le dice, ¿te quieres vengar? Te voy a ayudar a vengarte. ¿Quieres seguir adelante? Te ayudo. Le da la elección, nunca intenta como decirle, no, la venganza es mala, tienes que hacer, no, es como de, ¿quieres vengarte? Cuentas conmigo para ello. No es como que Shen Chao sea un ser demasiado perfecto, un ángel incapaz de hacer otra cosa más que poner la otra mejilla, no. Lo que pasa es que pues él tiene sus reglas y se rige por una moralidad a la que no traiciona, y yo por eso de verdad lo quiero mucho. Yo soy más como Yangushi, o sea, sí soy un poco más cínica, pero la manera en la que Shen Chao aprende del mundo y aún así se mantiene siendo fiel a quien es, yo lo quiero muchísimo. Y luego tenemos a Yangushi, que con Yangushi me pasó algo muy curioso, y es que fui como Shen Chao. Al principio no lo soportaba y conforme fui avanzando con la historia, yo creo que a partir de la segunda mitad me fue conquistando. ¿Por qué? Porque Yangushi es un cínico descarado. Él es un antihéroe. Es egoísta, traicionero, se preocupa solo por sí mismo, no respeta los límites de las demás personas. Él no tiene límites, es decir, el fin justifica los medios. Y pues sí se la hace pasar muy mal a Shen Chao. Hay una traición muy importante en la historia y es como de... Lo odié cuando hizo eso. Pero, o sea, es que el tipo sí tiene un carisma de aquellos que te va atrapando. Porque, o sea, Yangushi nunca cambia, nunca. O sea, así como es al inicio, va a ser al final. Simple y sencillamente cambia con Shen Chao. Pero el resto del mundo lo sigue tratando de la misma manera. No es como que Yangushi haya visto la luz y dicho, sí, voy a cambiar, he estado equivocado todo este tiempo. No, o sea, para nada. Y eso también es padre, o sea, porque les digo que tiene un gran carisma este personaje, pero sí cambia en su relación con Shen Chao, no con el resto del mundo. Incluso, por ejemplo, hay un momento en donde Shen Chao le dice, oye, tu discípulo, ¿y qué le va a pasar? Y él así como de, pues yo le entrené. Y si no puede salir por su propio pie de esa situación, no es mi problema. Y hablando del Yanshen como tal, también he visto que hay gente que no le gusta precisamente por las cosas que le llega a hacer a Yangushi, a Shen Chao, y como que sienten que Shen Chao lo perdona fácilmente. O sea, primero que nada, hay que aclarar que esta es una historia slow burn, ¿ok? Súper slow burn. Tiene un desarrollo súper lento en ese sentido. Tiene mucho más peso la política, lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando con Shen Chao en el mundo que él va descubriendo con las otras sectas, con lo que está ocurriendo, que en una cuestión amorosa. Y creo que es lo que la historia necesita, porque al final de cuentas Shen Chao y Yangushi son personas con ideales opuestos. Sí tienen un objetivo común, que es la razón por la cual Shen Chao llega a ayudar a Yangushi. No tanto por ayudar a Yangushi como tal, sino por lo que representa. ¿Por qué? Porque la postura que tiene Yangushi con lo que está ocurriendo en el mundo, Shen Chao considera que dentro de todo es la mejor para que la gente inocente no sufra. Y por ende se llega a poner del lado de Yangushi y ayudarlo. Son personalidades e ideologías opuestas, pero con un objetivo común. Y a partir de cierto momento, pues como que empieza a construirse algo que va en esa dirección. Se va tomando su tiempo. Creo que le da a la historia el desarrollo que merece. Y la verdad es que me he dado cuenta de que a mí me gusta mucho esto del coqueteo torpe. En el sentido de que una de las partes pues está coqueteando pero no sabe hacerlo, entonces actúa de manera muy extraña y la otra persona está así como de ¿qué demonios te pasa? O
Eso estoy leyendo ahorita en la novela de Gap y me reía mucho en esas partes aquí en Xianqiu, porque era muy divertido ver ese coqueteo que uno como lector entiende lo que está ocurriendo, pero el otro personaje no, y es así como de, ¿estás bien? A lo mejor me hubiera gustado que ciertas cosas ocurrieran un poco más rápido, pero la historia pues es lo que marca que se desarrolle de esa manera. Y cuando finalmente llegan a la consumación, a que ya todo está dicho y toda la cosa, es como de, oh my god, no hay escenas más 18, sin embargo, el previo y la mañana después me parecieron asombrosas. O sea, de verdad, el previo fue como de, my god, y hay un audiodrama de esa escena y la voz de Yangushi sí es como de, me está dando un escalofrío con esa voz y esos diálogos porque muy bueno. Ahora, si les preocupa un poco, ya saben qué serían esas cuestiones que le hace Yangushi a Shen Qiao. Bueno, sí hay besos sin consentimiento, sí lo manosea sin su consentimiento y lo lleva en algún momento a ver a una pareja heterosexual teniendo relaciones, lo obliga a ver. En general es lo que pasa más en una cuestión que involucra consentimiento. A mí lo que me costó trabajo de esta historia es la carga política. No sé si es porque ya venía de Chapolang y de Señor Séptimo y a lo mejor pues no estaba con el momento más fresco de mi cerebro, pero me licuó el cerebro. O sea, se me hizo un lío en algunas partes porque es una situación política con muchas personas involucradas. Se me hizo más compleja esta carga política que en Chapolang y que Señor Séptimo. Además, creo que la traducción no me ayudó para nada con todo eso, pero eso es algo que mencionaré un poco más adelante. En general, la historia menciona a 3 territorios: el reino del norte de Qi, el reino del norte de Zhou y las planicies centrales. Y estos se traen un conflicto territorial que pues como que todo el mundo siente que está a punto de estallar. Y también hay un conflicto religioso porque en el reino de Zhou el emperador prohibió a las religiones, es decir, el budismo, el taoísmo y el confucianismo. Y bueno, algunos líderes, sobre todo los que tienen más peso en ese sentido, son el budista y el confucianista, tratan pues como de mover ahí las cosas, de sacudir el avispero para poner a alguien que vaya de acuerdo a sus intereses y poder recuperar su influencia. Estas 3 religiones, les digo, el budismo, taoísmo y confucianismo, de ahí se derivan varias de las sectas y algunos de los conflictos entre ellas. En cosas que no me terminaron de convencer, diría que lo de Chen Gong para mí avanza muy rápido. Es que Rasputin se le queda, pero sí, corto, de verdad, con su nivel, la manera en la que crece y gana poder. Para mí fue absolutamente muy rápido, sobre todo al inicio era como de, ¿qué pasó aquí? Y después, bueno, como que te lo justifican de cierta manera, pero sí al inicio fue como de, ¿qué onda? ¿Cómo lo logró tan rápido? No me cuadra. Y bueno, hay ciertas cosas que no se terminaron de cerrar. Hay una trama en especial que es eso, no se cierra, tiene un peso durante cierta parte de la historia y te lo van mencionando varias veces y de pronto simple y sencillamente no se menciona más. Ignoro si es porque eso se va a abordar en Gushuang, que no es una continuación como tal, pero sí es una novela ambientada en este mismo universo y tal vez eso ahí tenga una importancia y ahí veamos ese cierre. Pero sí, aquí eso quedó en el aire. En cuanto a la traducción, la razón por la cual le saqué un poco la vuelta a esta novela es porque no existe una traducción completa de esta historia. Hay una que es la más avanzada, que llega creo que hasta el 116. Luego hay otra traducción que inicia en el 90 y tantos y llega al final. Luego hay otra que son los extras. O sea, al final elegí 2 traducciones para leerlo todo. Y la primera, la más extensa, tiene un gran problema y es que inicia
haciendo una traducción inglés-español, pero entiendo que cuando la hizo, que creo que fue en el 2021 o 2020 probablemente, ya no había capítulos en inglés, entonces se puso a traducirlo del chino al español. Y había momentos en los que ponía en las notas, pues es que esto no lo entendí bien, es que no sabía cómo traducir esta frase y no sé qué. Además, ninguna de las dos traducciones que leí respetan los honoríficos y a mí, igual y aquí yo soy súper payasa, pero no me gusta que les quiten los honoríficos porque creo que eso tiene una carga importante en la historia. Y por eso se deberían respetar. De hecho, en algún momento como que mencionan un honorífico que le pone Bairong a Shen Qiao y explican como qué es y por qué es importante que eso se respete. Pero bueno, entonces, cuando empieza a traducir del chino al español, para mí hay partes, sobre todo cuando tiene que ver con la política, que se vuelven más confusas. La segunda traducción que yo leí, que es la que abarca hasta los extras, también es del chino al español. Igual tiene un poco de problemas, pero siento que lo hace mejor que la anterior. Ahora, a la anterior le falta mucha edición, tiene errores ortográficos, gramaticales. La persona que lo hizo ponía en los comentarios de que iba a editar y corregir, porque de pronto en algunas de las notas dice, bueno, es que yo lo había corregido de esta manera, pero luego veo que ya es así, entonces luego voy a cambiarle y pues no lo ha editado. Todo eso contribuyó a que creo que hay cosas que no entendí. Esta es una novela que me gustaría releer, pero lo voy a hacer con la traducción de Seven Seas. No va a ser pronto porque mi inglés no da para eso, pero quizá en 2024 ya se haya publicado totalmente la edición de Seven Seas y me aviente a hacerlo. No lo sé porque les digo, toda la cuestión política, cultural y todo eso sí se me hace bastante complicado para una persona que apenas se mueve en el inglés, pero sí requiero una segunda lectura de esta historia para poder entender mejor todo lo que Meng Cixi quiso contar. Ahora hablemos un poco del donghua. El donghua lo vi el año pasado y me gustó mucho. Adaptan más de lo que esperaba, adaptan casi la mitad de la novela. Y sí hay unos cambios, unos más ligeros que otros. En la serie, por lo que recuerdo, porque les digo, ya tiene unos mesecitos que la vi, Jiang Gushi es más encimoso al inicio sobre Shen Qiao. Es así como de Shen Qiao recorre el mundo y ahí se le anda apareciendo. Y en la novela como que lo deja un poco más a su aire hasta que ocurre cierta cosa y ahí se vuelve un poco más molesto. Obviamente también en la historia censuran el beso que le da Jiang Gushi a Shen Qiao, la interpretación que muchos hacen de la relación entre ambos también está rebajadita en el donghua. Y la escena, el final de la temporada en el donghua es diferente a como está en la novela, porque en la novela cuando Shen Qiao llega ya había ocurrido todo, mientras que en el donghua hay como una participación conjunta de ambos y se ve una cierta vena de sacrificio de Jiang Gushi. O sea, sí les cambiaron como sus cositas. Diría que es un poco más emocionante en el donghua, pero es como un poco más en personaje, pues, en la novela, ¿ok? En algún momento me voy a leer Gushuang, que les digo que es una historia que comparte mundo con porque sí, aquí nos dejan como abierto cierto asunto como de qué va a pasar en este mundo con esta cuestión. Pero no va a ser pronto porque leí en Twitter de que la carga política en Gushuang es todavía más pesada y dije, ¿qué? Y créanme que después de Chapolang, Señor Séptimo, y esta necesito como algo un poco más relax, necesito alejarme un poco de la política, entonces creo que voy a leer a Musuli, ya sea con Mou Mou o con Examen Global. Ambas son historias contemporáneas, pero Mou Mou es rebanada de vida, de un romance como en la escuela,
y el otro es una distopía. Entonces no sé cuál voy a leer, pero sí quiero algo que no sea wuxia ni xianxia para tomar un poquito de descanso. Eso es todo lo que les quería contar de Mil Otoños. Es una novela que sí me licó el cerebro, sí se me hizo un poco pesada por momentos, pero me encantó. Espero que este video les haya gustado y que me acompañen en el siguiente. Adiós.